Soldadura por arco metálico protegido. La soldadura por arco metálico protegido, Seal Metal Arc Welding (SMAW), es un proceso que incluye un arco entre un electrodo cubierto y el charco de soldadura. Este proceso se usa con protección de la descomposición de la cobertura del electrodo, sin la aplicación de presión y con el metal de aporte proveniente del electrodo. Principio de operación. El proceso de soldadura por arco metálico protegido consiste en un arco entre un electrodo cubierto y el metal base. El arco se inicia tocando momentáneamente el electrodo con el metal base. El calor del arco funde la superficie del metal base para formar un charco fundido. El metal del electrodo fundido se transfiere a través del arco hacia el charco fundido y se convierte en el metal de soldadura depositado. El depósito se cubre con la escoria proveniente del revestimiento del electrodo. El arco y el área inmediata quedan envueltos por una atmósfera de gas de protección producida por la desintegración del revestimiento del electrodo. La mayor parte del arma del alambre del electrodo se transfiere a través del arco. Sin embargo, pequeñas partículas escapan del área de soldado en forma de salpicaduras. Ventajas y usos principales. El proceso de soldadura por arco metálico protegido es el más popular entre este tipo de procesos. Tiene una flexibilidad máxima y puede soldar muchos metales en todas las posiciones, yendo desde un espesor mínimo hasta un espesor casi ilimitado. La inversión en equipo es relativamente pequeña y la mayoría de los soldadores tienen la habilidad necesaria para emplear este proceso. Se utiliza en las operaciones de manufactura y se usa ampliamente en el trabajo de campo para construcción y mantenimientos. Limitaciones. Un electrodo se consume hasta dentro de 2 pulgadas. Por lo tanto, el soldador debe detenerse, romper la escoria, quitar la colilla del electrodo y colocar uno nuevo. Esto ocurre muchas veces durante el día de trabajo y depende del tamaño y la longitud del electrodo. Ello impide que el soldador logre un factor operativo o un ciclo de trabajo mucho mayor al 25%. Otra limitación es la utilización del metal de aporte. Las pérdidas de colilla del electrodo y del revestimiento permiten una utilización total del electrodo recubierto de aproximadamente el 65%. Metales soldables. Este proceso puede usarse para soldar la mayoría de los aceros y algunos de los metales no ferrosos. Su principal uso es para unir aceros, incluyendo aceros suaves o de bajo carbono, aceros de baja aleación, aceros de alta resistencia, aceros templados y reforzados, aceros de alta aleación, aceros inoxidables, aceros resistentes a la corrosión, y para soldar hierro fundido y algunas aleaciones de cobre. Puede utilizarse para soldar aluminio, aunque rara vez se le da dicho uso, pero no para soldar magnesio, metales preciosos o metales refractorios. En la tabla observamos los metales soldables. Posiciones para soldar. Este proceso es idóneo por todas las posiciones. Se puede soldar en sucesión plana, horizontal, vertical o sobre cabeza. Depende del tipo y del tamaño del electrodo, de la corriente de soldadura y de la habilidad del soldador. Circuito de soldadura. Como observamos en la imagen, tenemos el circuito de la soldadura. El corazón del sistema de la soldadura es la fuente de poder. Es el elemento del equipo que proporciona la energía eléctrica necesaria para mantener el arco de modo que pueda usarse para soldar. Se indica también los cables de soldadura que se utilizan para conducir la corriente desde la fuente de poder hasta el arco. El cable del electrodo forma un lado del circuito y el cable del trabajo es el otro lado del mismo. Están conectados a los terminales de la máquina de soldar.
La soldadura puede realizarse con corriente alterna o corriente directa. Algunas características generales de los electrodos revestidos. Electrodos celulósicos. Celulosa, escoria fina y fácil de remover, gran penetración, velocidad de soldadura elevada, abundantes pérdidas de material por salpicado. Pueden utilizarse en cualquier posición. Se pueden utilizar en corriente continua, negativa, positiva o corriente alterna si tiene potasio. El metal depositado carece de oxígeno, pero tiene gran porcentaje de hidrógeno. Buenas propiedades mecánicas, no deben resecarse. Electrodos rutílicos. Rutilo, escoria densa y viscosa, se elimina con facilidad. Se pueden utilizar en corriente continua, negativa, positiva o corriente alterna. Alta velocidad de deposición. No tan buenas propiedades mecánicas como los celulósicos. Fácil encendido. Buena estabilidad, bajo voltaje de operación y poca salpicadura. Excelente apariencia superficial del cordón. Electrodos básicos. Escoria, poco abundante, no tan fácil de eliminar. Penetración moderada. Buena apariencia del cordón, velocidad de deposición media. Muy buenas propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión, alta tenacidad y elevada deformación. Se pueden utilizar en corriente continua, negativa, positiva o corriente alterna si tiene potasio. Metal depositado libre de hidrógeno y de impurezas. Electrodos ácidos. En desuso en la actualidad. Escoria abundante, fácil de desprender. Confiere altos contenidos de hidrógeno e impurezas. Pueden producir fisuras en caliente. Corriente continua negativa. Presentado a Humberto Rebolledo por Julio Contreras, técnico en soldadura de productos metálicos platina. Muchas gracias.